Cristo rompe las cadenas. ¿Lo creemos que sí? Cristo rompe las cadenas. El ministerio de Jesús fue grande en la tierra. Él tenía todos los dones, él tenía toda la gracia del Padre sobre él para él ejercerlo con libertad. Pero una de las cosas que hacía Jesús era trabajar en el ministerio de liberación. ¿Se acuerdan que yo les prometí que este mes, octubre, que es el mes donde se celebra Halloween allá afuera, nosotros queremos venir en contra de eso, de esa festividad, y vamos a estar predicando acerca de temas que son relacionados a liberación. Y en este caso el tema es Cristo rompe las cadenas de esclavitud. Es uno de los ministerios del Señor Jesús. En Marcos capítulo 5, si usted lo alcanza a leer de ahí, bien, si no lo busca en la Biblia. Marcos capítulo 5 hay un tema muy importante allí. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Fíjese usted, espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas. Porque dice, muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Hasta ahí la palabra de Dios. O sea que no fue nuestro fuerte con la pastora cuando nosotros nos convertimos en el año 77. Yo no sé, hace tantos años que nos convertimos y la pastora y yo seguimos teniendo 50 años de vida. Pero no sé por qué razón el tiempo pasa, pero no para nosotros. Pero cuando nosotros nos convertimos al Señor, o mejor dicho, aceptamos al Señor por fe, no sabíamos del ministerio de liberación, ni tampoco del ministerio que Jesús ejerció él en la tierra. Estuvimos 5 años en la iglesia donde nosotros aceptamos a Jesús, o empezamos a caminar en los caminos de Dios, 5 años con el libro de Marcos. Imagínense que el pastor nos enseñó a nosotros por 5 años, Marcos, versículo por versículo. En los primeros 5 años, nosotros no conocíamos el Antiguo Testamento, para nada, solamente Marcos. Así que 5 años aguantando al pastor y él aguantándonos a nosotros con Marcos. Bueno, después de eso sí, uno fue creciendo, ¿verdad? Pero no fue nuestra mente, nunca estuvo en nuestra mente pensar que íbamos a trabajar un día en el ministerio de liberación, porque es muy difícil hacerlo. No fue nuestro fuerte tratar con demonios, porque no es fácil tratar con demonios. Dígale al que está, mire al que está al lado suyo, pero no le diga que está endemoniado, pero mírelo nada más. Ahora, en mi caso personal sí he tratado con personas demoníacas a lo largo de mi vida. Y cuando he aprendido a trabajar en liberación, una de las cosas que también uno hace en su interior, cuando una persona está poseída o tiene espíritus que lo controlan, uno va y en el nombre de Jesús te callas. Te ordeno que te calles. Y la persona se calla. Y eso dio resultado. Me acuerdo que la primera vez que oré por una persona, por una hermanita, era una hermana, yo no sabía nada de esto. Y oro y impongo manos. Y esta hermanita se fue al suelo, pero como un tirabuzón. Se fue así y cayó. Yo me quedé sorprendido. Yo dije, qué bueno que soy. Uno siempre la gloria se la da uno al principio. No se la da al Señor. Porque uno piensa que, sí, que Dios lo usa, pero que es uno. No, es el Señor. Y en ese momento fue algo que me llamó la atención, ver cómo esa persona caía al suelo, ¿verdad? Tocada por el Espíritu de Dios. Ahora, Cristo es el único que puede romper cadenas de esclavitud. Es el único. Y las ataduras. Y la pregunta que me hice al iniciar este mensaje es pensar cuánta gente, porque cuando pensamos en endemoniados, pensamos en gente loca, gente que está haciendo, no sé, o quizás estamos pensando en un lugar donde están los loquitos, ¿verdad? Allá cerca de Ventura, en Camarillo, donde están los que están mal de mente. No. Pero usted póngase a pensar en alcohólicos.
¿Cuántos alcohólicos? Yo estaba mirando acá y estuve investigando en la Organización Mundial de la Salud. Dice que hay 400 a 500 millones de personas en este mundo que están clasificados como drogadictos o alcohólicos. Ahora, cuando estamos hablando de drogadictos o alcohólicos, estamos acercándonos a los demonios. Porque un drogadicto no tiene control, un alcohólico no tiene control de su cuerpo. Así que vaya pensando, no pensemos en demonios como si vemos a una bruja por allí corriendo. Pensemos en cosas sencillas. Y muchos de esta gente, ni siquiera pueden levantarse al otro día para tomar su faena, para hacer su trabajo, porque están alcoholizados. O sea que las estadísticas dicen que los gobiernos del mundo, estoy hablando en el mundo, gastan trillones de dólares para solventar este problema del alcoholismo y de la drogadicción y no lo pueden hacer. No lo pueden controlar. Imagínense si el gobierno, si el presidente este o cualquier otro presidente, y en todo el mundo, nos dejaran a nosotros trabajar con los alcohólicos y con los drogadictos, sería más efectivo que los millones y millones de dólares que están invirtiendo y no les da resultado. Ahora, todo este dinero que los gobiernos invierten no hacen casi nada para libertar a esta gente con esas adicciones. No les hace nada. La religión del mundo, todas juntas, tampoco pueden hacer nada, porque aunque se junten las religiones, tampoco pueden hacer nada para tratar de sanar a estas personas. Pero solamente sabemos nosotros que hay uno que se llama Jesús, y nosotros lo hemos vivido en carne propia con la pastora, porque es una bendición poder trabajar en ministerios de liberación. Es una bendición, aunque es fuerte, aunque es difícil, aunque no es fácil, pero es una bendición, porque Cristo Jesús, hace 2000 años atrás, rompió las ataduras y adicciones del pecado. En la cruz, Él lo rompió. Entonces nosotros sabemos que es Cristo Jesús el único que puede romper estas ataduras. Lo lamentable de todo esto es que esta gente alcohólica o drogadicta, lo rechaza a Jesús. No lo acepta Jesús. Hay lugares donde se enseñan, Alcohólicos Anónimos, y ahora se llama de otra manera, todos esos lugares de restauración. Inclusive este gobernador ha cerrado en Los Ángeles todos esos lugares de restauración. Los ha cerrado. Así que esta gente está en la calle. Toda esta gente que vemos en la calle necesita ser restaurada. Pero ¿quién lo va a restaurar? La iglesia tiene que restaurarle. Nosotros necesitaríamos tener edificios así y gente preparada para restaurar a alcohólicos, a drogadictos y a otras cosas de personas que necesitan liberación. En el año 2018, estoy hablando de ya casi 2 años, año y medio, 42 millones de personas murieron en Estados Unidos por el alcohol y por las drogas. Estoy hablando de 42 millones. Ahora estamos preocupados por 215.000 personas que se están muriendo del COVID, o 50.000 que están infectados. En el año 2018, 42 millones de personas murieron a causa de estas adicciones, y el asesino número 1 no fue el aborto, porque a veces nosotros pensamos que el aborto fue. 41 millones de bebés también fueron asesinados en ese periodo. Hablando del aborto, sí, 41 millones. El otro es más grande el porcentaje, 42 millones. O sea, quiero decirle algo con esto. El mundo entero está enfermo. Si hablamos de personas que están endemoniadas, el mundo entero está enfermo. Está enfermo, porque miren lo que está pasando hoy. El mundo camina en tinieblas. Y hoy uno encuentra ciudades plagadas de esto. De homeless, personas sin hogar. Lo vemos en Los Ángeles, personas sin hogar. Esas personas en un tiempo eran normales. La pastora me dice a mí, tú miras a alguien y lo ves anormal a todos. Usted se da cuenta quién es normal. Usted se da cuenta quién es normal y quién es una persona anormal. Y no es porque uno no ame al ser humano, pero uno se da cuenta que esa persona no es normal. Algo le está fallando. Homeless, personas sin hogar se llama acá. No se le dice homeless, se le dice personas sin hogar. ¿Qué está haciendo el gobierno? Tratando de darle hogares a esa gente. ¿Y qué hacemos con darles hogares si están enfermos? No solucionamos nada, los sacamos de la calle, pero los metemos dentro de un departamento enfermo. Ahora en Marcos, la historia que estamos hablando nosotros, en el pasaje, dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos,
Y cuando Jesús sale de la barca, enseguida vino a su encuentro, dice, de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Ahora, yo no estoy diciendo en general que la gente está endemoniada, pero usted no la ve a la gente rara. La gente no está igual que antes. El ser humano no está igual que antes. La mente del ser humano no es la misma. Mire la juventud, cómo está la juventud alocada. Ahora usted me va a decir, pero pastor, entonces esa gente está toda endemoniada. Bueno, yo no quiero decir eso, pero yo quiero que usted vaya mirando cómo está la sociedad hoy en día. Si usted observa el estilo de vida que lleva esa gente, parece vivir de la misma manera que en los sepulcros, como vivía el endemoniado gadareno. No solo lo vemos en Los Ángeles, hablando de homeless, de esas personas que no tienen casa, sino hablando de personas que no tienen sentido común lo que dicen, lo que hablan. Sus mentes ya están mal. ¿Por qué? Porque o fueron drogadictos, o son drogadictos, o son alcohólicos. Y ese estilo de vida parece, como dice la palabra, que están viviendo en un sepulcro, en la suciedad, en la calle. Usted se ha puesto a pensar si algún día, póngase a pensar ustedes con los niños ahí, con todos los hijos, ¿se está poniendo a pensar si un día puede vivir de esa manera? Piense un poquito ahora, que usted tiene cordura ahora. Usted está pensando con cordura. ¿Cómo puede ser que la gente termine de esa manera? Uno no nace loco. Camarillo está lleno de gente que está trastornada, vamos a usar la palabra, pero uno no nace loco. El mundo te hace loco, Satanás te vuelve loco. Pero no nacemos locos, no nacemos. Entonces el mundo está enfermo hoy día, y el mundo camina en tinieblas, y el mundo sin Cristo está guiado por la naturaleza adámica. Recuérdese que nosotros venimos de esa naturaleza pecaminosa de Adán. O sea, hoy hay cristianos que aman mucho a Jesucristo, pero siguen atados. Si yo no quiero preguntarles acá, pero les pregunto ahí a las redes sociales, ¿cuántos están fumando hoy en día? ¿Cuántos no han dejado el cigarrillo? Y no hablé de alcohol, y no hablé de droga, estoy hablando de cigarrillos. Yo sé que ahí a nosotros nos ha pasado, por la gracia de Dios, y no sé si eso es gracia y es bendición, pero estuvimos en 2 iglesias grandes ministrando, en el Valle de San Fernando. Estuvimos en 2 iglesias. ¿Saben lo que pasaba en las iglesias grandes? Que entran 2.000 personas en cada servicio. Cuando nosotros salíamos de la iglesia, los puchos de cigarrillos, la gente salía con los cigarrillos y lo apagaba. Usted veía un montón de puchos de cigarrillos fuera de la iglesia. Esa gente está atada al tabaco. Y usted dirá, pero el tabaco, a mí me dice, pastor, pero dígame en la Biblia dónde dice que no se puede fumar. Claro, usted no va a encontrar literalmente dónde dice que si se puede o no se puede fumar, pero sabemos nosotros que la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y lo estamos dañando nuestros pulmones, etcétera, 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 ¿verdad? O sea, que años atrás, me acuerdo, que tuvimos que conducir un seminario cerca de Disneylandia. Ahí nomás estaba Disneylandia al lado, y nosotros ministrábamos en Liberación, y se me acercan a mí diáconos de la iglesia, me dice, pastor, quiero que ore por mí, quiero ser libre. ¿Libre de qué? Soy homosexual. Y era diácono de la iglesia. Entonces, cuando hablamos de demonios, estamos hablando de personas inclusive dentro de la iglesia, dentro de las iglesias. Entonces tuvimos otro seminario de liberación en nuestra iglesia, en la que era nuestra, nunca fue nuestra, menos mal que nunca fue nuestra, pero ahí la dejamos, la iglesia esa, ¿verdad? Pero tuvimos un seminario en ese lugar, y me acuerdo que tuvimos que ministrar a esos homosexuales. Llegaron homosexuales, con las uñas pintadas, los labios pintados, y adictos a la pornografía. Ahora dígame usted, ¿cuál es la diferencia de un alcohólico a una persona drogadicta, a un adicto a la pornografía o a un homosexual? Entonces, si usted piensa quién está endemoniado o quién no, bueno, si la mente no está bien, no está lúcida, algo está pasando. Y saliendo de un evento en una iglesia, que también, como dije antes, ¿verdad? Cigarrillos por todos lados. Y usted no, cuando empieza en el cristianismo, usted no puede entender que personas que van a la iglesia, porque así nos enseñan a nosotros, nos enseñan que los cristianos somos todos perfectos, santos. Y somos más diablos que los del mundo muchas veces. No dejamos las adicciones. Las adicciones. O sea que son cristianos que uno ama a Jesús, pero siguen adictos a algo.
Entonces, hablando con algunos de ellos, me decían, yo no quiero hacer esto, pero no puedo quitármelo de encima. Yo no quiero fumar, sé que me daño, pero no me lo puedo quitar. Yo no puedo dejar de beber, sé que me hace daño, pero no lo puedo dejar. Bueno, el apóstol Pablo dice, lo que quiero hacer, lo que yo quiero hacer, lo bueno que quiero hacer, no lo puedo hacer. Lo malo, eso lo hago. Yo no sé si usted abre el refrigerador, y especialmente donde hay niños, ¿verdad? Y usted tiene los six-pack, cervezas, ahí adentro, para que los niños vean que papá y mamá toman cervezas. Yo no estoy hablando de tomarse una cerveza, yo estoy hablando de emborracharse con la cerveza. O sea que esta persona dice, aborrezco lo que tengo encima, pero no me lo puedo quitar. Y esta gente dice, haber aceptado a Jesús como Salvador, pero no es la verdad. Cuando uno acepta a Jesús como Señor, escuche, una cosa es levantar la mano y aceptarlo como Salvador y otra cosa es como Señor. Que sea el Señor de nuestra vida. Hay una gran diferencia. Y hoy tenemos una iglesia donde las personas te dicen a ti, yo acepté a Jesús, levanté la mano, pero Él es tu Señor. No, yo guío mi vida. Si Jesús no guía tu vida, si Jesús no se ha sentado en el asiento donde tú manejas, si Jesús no es el que tiene el control remoto de tu televisor o el de tu computadora, entonces Jesús sigue siendo tu Salvador, pero no es tu Señor. Entonces, ¿por qué digo esto, no? Porque si realmente llegaron a conocer al Señor Jesús, dice la Biblia que la maldición es rota y queda anulada. Ahora, si la maldición es rota y queda anulada, y hay muchos cristianos que se desesperan y dicen, yo no creo más en el cristianismo porque mira a este hermano, dice ser hermano y anda en drogas. Pero mira a este hermano y sigue fumando. Pero mira a este hermano y sigue en pornografía. Entonces nosotros empezamos a ver esas cosas y ya nos alejamos de Jesús sin pensar que esas personas están endemoniadas o tienen espíritus, una de dos, que todavía no han dado el paso de fe, que no han dejado esas adicciones de lado. Ahora yo quiero aclarar esto porque esto es importante. Ningún creyente verdadero puede estar endemoniado. ¿Y por qué ningún creyente verdadero? Porque no todo lo que brilla es oro. No podemos decir todos los que estamos aquí somos creyentes. Y la Biblia lo dice. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17. De modo, mire, usted tiene que leer este versículo y entenderlo. De modo, está es verbo presente. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Acá está diciendo, si alguno nació de nuevo, si alguno permanece en Cristo, no si alguno ya está en el mundo. Si alguno vive en Cristo, si está en Cristo. Y 1 Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea que Jesús, si está en nosotros, Él nos da la autoridad y el poder para poder ser libre de todas estas cosas. Yo creo que a la edad de 13, 14 años he probado el cigarrillo. Cuando uno es joven, yo no conocía al Señor y me lo puse en la boca y lo probé una vez sola. Me ahogué porque el humo no sé para dónde se fue y yo dije, esto es asqueroso. Yo no sé lo que es emborracharme. Yo no sé, he tomado cerveza, un vaso de cerveza, he tomado un vaso de vino. Claro, por supuesto que sí, pero yo no sé lo que es esto. No conozco lo que es esto. Pero me imagino que las personas que están en este estado es tremendo, ¿verdad? Entonces uno puede decir, ¿está endemoniado? ¿Qué tiene? ¿Una atadura, una adicción? Claro, los psicólogos dicen, es una adicción. Pero nosotros decimos otra cosa. O sea que el diablo, escuche, el diablo no puede ni quiere estar en el mismo lugar donde Jesucristo está. Cuando la presencia del Señor, del Espíritu Santo está ahí, el diablo se va, huye. Pero tiene que estar la presencia del Espíritu Santo en ese lugar. Acuérdense cuando pasó cuando los discípulos de Jesús recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, en el aposento alto, 120, no eran solo los discípulos. Dice que estaban todos unidos, unánimes. ¿Qué quiere decir? Que cuando una iglesia está unánime en todo sentido, cuerpo, alma y espíritu, cuando en una iglesia no hay pecado, cuando en una iglesia todos están creyendo en la misma fe, cuando todos están unánimes, dice que el Señor viene y los bautiza a todos y los llena del poder de Dios.
Ahora imagínense una iglesia que no está en esas condiciones. ¿Cómo podemos recibir de Dios? Imposible. Porque el diablo no puede ni quiere estar en el mismo lugar donde Jesucristo está. En Mateo 17, versículo 15 dice, Señor, y esta es una historia hermosa, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Cuando nosotros trabajamos con el hermano Anacondia, el ser lunático es una persona que también está poseída. Ahora los médicos le dan un nombre a esta enfermedad, pero nosotros sabemos que es una posesión, pero los médicos le dan un nombre a este tipo de enfermedad. Dice, padece muchísimo, porque muchas veces, dice, cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos. Mire, los llevó a los discípulos, el Padre. Dice, lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Jesús mismo. ¿Hasta cuándo los he de soportar? Y entonces Jesús no le quedó otra y le dice, tráemelo a mí. Y reprendió Jesús ¿a quién? Al demonio. Usted vaya a decirle a un médico de un lunático, y le va a decir el médico o el psicólogo, le va a decir que es una enfermedad, es una patología. Es una enfermedad que viene descendiendo, siempre le van a echar la culpa a los padres. Es una enfermedad que viene de genes de los padres, de atrás. No, acá Jesús dice, reprendió al demonio, al cual salió del muchacho, y este quedó sano, o sea, libre, desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque cuidado, esto sí, cuando uno trabaja en liberación, o uno tiene fe, o los demonios te vienen encima, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener fe. Porque de cierto os digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces el padre le dice, ten misericordia de mi hijo. El padre mismo se lo lleva a Jesús, que es lunático, y le pide misericordia a Jesús. Y causado por un espíritu demoníaco, y los he traído, dice, a tus discípulos, no pudieron hacer nada. O sea que acá vemos lo insuficiente que somos nosotros los hombres si no estamos en el ministerio, como Jesús dice, si no hacemos presente a Jesús en el ministerio. O sea, si Jesús no está, nosotros no podemos hacer nada. Por eso cada vez que oramos, decimos, en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Padre, reprendo en el nombre de Jesús. Acá vemos la insuficiencia del hombre, aún del hombre que cree. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo, dice, he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se he de soportar? O sea que Jesús estaba preocupado por la falta de fe de sus seguidores. La pregunta que yo les hago a ustedes aquí y a los que están allá en las redes, ¿cómo es tu fe? ¿Cuál es tu fe? Porque es fácil darse cuenta cuál es la fe de la generación de hoy en día. ¿Cuál es la fe? Es una fe temporal. Y hay una gran diferencia en fe temporal y fe en Jesús. Fe temporal es, hoy tengo fe, mañana, hoy creo en cualquier cosa. Y mañana no sé en qué creo. Una fe temporal es una fe que tienes tú de tu mente, pero no una fe en Jesús. Este género, dice, no sale si no es con oración y ayuno. Acá vemos la predisposición de un creyente cuando se enfrenta a un demonio. Lo primero que ocurre es que la soberanía del Espíritu determina en cada caso lo que debe hacerse. En este caso, Jesús señaló a sus discípulos que cuando ellos no pudieron ejercer sus poderes de esa manera, debía ser por falta de poca fe. O sea que la fe es la visualización que se tiene de lo que va a ocurrir. La fe es la certeza de lo que va a llegar. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos. Ellos quizás no habían tomado la autoridad que tenían que tomar para echar fuera esos demonios. Si usted no tiene autoridad y no lo hace en el nombre de Jesús, los demonios no van a salir. O sea que no tenían aún esa fe o certeza de lograrlo. Quizás se acercaron a ese joven, pero no tenían la fe y la certeza. No, yo no lo voy a hacer. Veo que hay hermanos dentro de las congregaciones, no aquí porque aquí son todos sabios e inteligentes, pero hay congregaciones donde las personas se enfrentan con demonios o se enfrentan con problemas durante el día
y le dice, no, yo no sé cómo hacerlo, ve a mi pastor. Ve a mi pastor, él sí sabe. Ve a mi pastor. Y ustedes mismos, no ustedes, otros, mandan a la gente al pastor. Ve al pastor. ¿Por qué? Porque no tienen fe, porque tienen temor, porque no tienen autoridad. Buscan al pastor. El ayuno, junto con la oración, quizás son proactivos en este sentido, porque predisponen más a la persona. Cuando usted está en ayuno, por eso cuando teníamos seminarios y hacíamos los seminarios estábamos 3 días completos de ayuno. 3 días anteriores a los seminarios, ayuno total. Por 3 días, no 40 días, 3 días. Y la persona, nosotros, estábamos predispuestos a orar y a reprender los demonios. ¿Por qué? Porque estábamos preparados. Ahora yo quiero darle un ejemplo, cuando hablamos de ayuno, quiero darle un ejemplo, porque a veces las personas interpretan mal el asunto del ayuno y la oración. Y quiero poner un ejemplo de un deportista de fútbol, de soccer, por ejemplo. Ahora, el deportista, el que juega soccer, todos los días practican de 6 a 8 horas. Usted lo ve jugar y correr en el campo, y usted dice, ¿cómo corre? ¿Qué agilidad que tienen? ¿Qué destreza? Pero son todos los días de 6 a 8 horas. Un ministro de alabanza tiene que estar mínimo 2 horas a 3 horas diarias, tocando y alabando y adorando a Dios. 2 o 3 horas diarias. No es cuestión de llegar el domingo y poner el keyboard y voy a tocar. No. Marcos Witt lo dijo, y él dijo cómo él buscaba al Señor y cuántas horas dedicaba para buscar al Señor, para que Dios le dé cantos. O sea que las cosas no vienen así nomás. Y cuando uno va a trabajar en el Ministerio de Liberación, también tiene que estar en esa predisposición de buscar a Dios, de buscar a Jesús. O sea que el ayuno es un medio de utilizar eventualmente para aplicar esa capacidad espiritual que Dios te da cuando no estás en la carne, cuando estás alineado, espíritu, alma y cuerpo, cuando estás en relación perfecta con Dios. Eso es el ayuno. No hay otra cosa. Y se combina con la oración, claro, ofreciendo a Dios el propósito de sanar. Si tenemos una conferencia, en el nombre de Jesús, vamos a ayunar y vamos a orar. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito nuestro si tendríamos un ayuno de 3 días? Crecer. ¿Cuál es el propósito nuestro de Majestad Shekinah? Que nos dejen entrar. ¿Cuál es el propósito nuestro? Que se abran las puertas de alguna iglesia y podamos ya meternos adentro de una iglesia. Pero tenemos que orar y tenemos que ayunar. Pero tiene que haber un propósito detrás de todo esto. No lo hacemos por religión. No lo hacemos por religiosidad, por creernos, ay, pastor, como esas hermanas o hermanos que llegan a la iglesia y traen esa cara toda sin maquillaje. Ay, pastor, ¿qué le pasó, hermana? Es que estuve en ayuno. No es esa cuestión del ayuno, de lo que estoy hablando yo. O sea que de esta manera la persona se aísla aún más del mundo cuando está en ayuno y en oración, y ni el maligno sabe lo que pide en secreto al Padre, ni Satanás lo sabe, porque dice la palabra que cuando uno ora en secreto, Dios le recompensa ¿qué? En público. Entonces acá es algo importante, porque no se trata de cuántas veces un pecador cae, sino de cuántas veces cae y se levanta. Ese es el propósito de Jesús. ¿Cuántas veces uno cae? No es importante eso, sino cuántas veces uno cae y se levanta. ¿Sí? Y no estoy hablando como lo hacíamos en la religión tradicional, y no quiero ofender a nadie, pero en la religión tradicional uno llegaba el domingo, se confesaba con el sacerdote te daba a rezar 30 Ave María, 40 Padre Nuestro, y tú te sentías libre. Y el lunes volvías a hacer lo mismo. Eras el mismo diablo de la semana pasada. De diablo no salía. Entonces no se trata de cuántas veces un pecador cae, sino de cuántas veces cae y se levanta. Porque Proverbios 24:15 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. 7 veces cae el justo. Ahora, si usted cierra los ojos por un minuto, ¿a cuántos mandaría ahora al infierno? ¿Verdad que a muchos? Uy, yo tengo una lista así grandota. A todos los mando al infierno. ¿A cuántos mandaría usted al infierno? A muchos. Sin embargo, escuche, porque esto es Biblia. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. O sea que esa persona que tú estás mandando al infierno, Jesús viene y te reprende a ti. Hasta te puede decir que estás endemoniado.
Y yo no estoy en contra de los centros de rehabilitación, como mencioné antes, que dije Alcohólicos Anónimos. Yo sé que nunca se me graba el nombre de ahora nuevo. Al-Anon. Ok, gracias. Pero a mí la Biblia no me dice que Jesús levantó esos centros de rehabilitación. Escuche, porque usted sabe que dentro de la política hay negocios, y dentro de la política hay negocios y gente que quiere hacer dinero. O sea que la gran mayoría de los que acuden a estos centros de rehabilitación están 5 años mínimo para rehabilitarse. ¿Sabe lo que hace esa gente? Va y come y duerme gratis, pero no se rehabilita. Ahí están. Así como entran, salen. Es lo mismo que las cárceles. ¿Usted cree que usted pone un preso en una cárcel y lo rehabilita la cárcel? No, lo hace peor. Porque la cárcel no es un lugar para rehabilitación. La cárcel es un lugar para que la persona que entró herida, lastimada, va a salir peor, con más odio. Entonces Jesús no ofrece ese centro de rehabilitación. Juan 8:36 dice, ahí, ¿qué dice Juan 8:36? Así que, si el Hijo os libertare, serás verdaderamente libre. ¿Se imaginan ustedes lugares con personas como nosotros, o como un grupo que quiera trabajar en esa área de liberación? ¿Se imaginan? Increíble, ¿no? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En Mateo 7, ¿qué dice la palabra de Dios? Entrad por la puerta estrecha, versículo 13. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. ¿Quiere que le diga algo? ¿Cuál es la atadura más grande en este mundo? Es la religión. La atadura más grande es la religión. Por eso Jesús está enojado con la religión. Por eso Dios no acepta contextos religiosos. Y no hay diferencia entre la drogadicción y la adicción a la religión. Algunos son adictos a religiones. Y no hay diferencia, un alcohólico o un drogadicto a ser adicto a la religión. Y usted sabe a lo que me refiero. Arrodillarse y caminar 50 millas ensangrentándose las rodillas con tal de que Dios le haga un milagro. O sea que no hay diferencia entre la adicción al alcohol y la adicción a la religión. ¿Sabía usted que la definición original de religión es atar? La definición original es atar. La religión ata, te hace sentir pecador, nunca vas a ser libre, porque la religión te condena. Jesús no te condena. La religión ata a la gente. Le digo algo más, hay más gente en el infierno que llegó al infierno por ser religiosa. Por ser religiosa. Usted verá a personas religiosas y usted dice, esta persona ama más a Dios que yo. Sin embargo, hay muchas personas que están en el infierno por la religión, por ser religiosa. Porque la religión no te lleva al cielo. Jesús te lleva al cielo. La salvación a través de Jesús, a través de la sangre preciosa de Él, no es la religión. O sea, hay más gente atada que llegó al infierno por ser religiosa, más que todos aquellos que llegaron atados a la pornografía, o a las drogas, o al alcohol. O sea, que un falso camino de salvación que sigue teniendo a la gente atada se llama religión. Yo no sé si tú perteneces a alguna religión, di que no. Reprende la religión, ¿verdad? Tú perteneces a Jesús, pertenecemos a Él, somos de Él. O sea, el Ministerio Majestad Shekinah trata en lo posible, tanto la pastora como mi persona, de sacarlos a ustedes del contexto de la religión. Nos molesta la religión, nos molesta personas que se dicen ser religiosas. A veces miramos en la televisión y vemos una virgen colgada en la pared que llora sangre. ¿Y usted qué ve ahí? Se levanta un altar y mucha gente viene de todos lados a ver esa virgen colgada, esa estatua, esa virgen ahí, o un cuadro, lo que sea, de una virgen llorando sangre. Y yo no es que estoy tratando de criticar la fe, porque Dios trabaja de diferentes maneras, a lo mejor la fe que tiene esa gente, Dios hace milagros, pero no es eso lo que estamos buscando nosotros. Hay un solo camino que reemplaza toda religión, se llama Jesucristo. Nada más. Y hay más gente de la iglesia en el infierno de lo que usted se imagina. Uy, pero mi hermano, si era mi hermano en la fe, sí. Creías que era tu hermano en la fe. Creías que era tu hermana en la fe. Porque fueron seducidos por doctrinas falsas. Dice la palabra doctrinas de demonio. Y usted tiene que salirse de esa doctrina de demonio. Todo contexto religioso lo mete usted
en doctrina de demonios. Usted tiene que reprender eso en el nombre de Jesús. Y esa religión los trajo a la atadura. Hay un ejemplo en la palabra de Dios que nos enseña Jesús, que debemos pasar al otro lado de la orilla. Fíjense que esto es importante lo que quiero hablar. En Marcos 4:35, Jesús estaba con sus discípulos y le dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. La pregunta es, ¿de qué lado está usted? ¿De qué lado está usted? Y esta historia nos enseña, sabemos, la llegada de una tormenta como la que pasó ahora aquí en Luisiana, la llegada de una tormenta, Jesús en la barca, sus discípulos con él, y la tormenta que sucedía allí representa que las pruebas que uno pasa, nosotros no estamos literalmente entendiendo que estamos en esa situación con Jesús en una barca, sino que la tormenta es una prueba. Es algo que el Señor nos está probando a nosotros. Y Jesús le estaba advirtiendo, si nos quedamos de este lado de la orilla, dice Jesús, corremos el riesgo de que algo nos va a suceder. Pasemos al otro lado. Ahora déjame decirte algo que es importante. ¿De qué lado estás tú? Porque esta es una acción de fe. Todos nosotros necesitamos dar un paso para adelante. Todos nosotros necesitamos pasar al otro lado. ¿Pero a qué otro lado? Usted me dirá, pastor, si yo soy soltero, ¿usted me está diciendo que me tengo que casar? No, yo no le dije que se meta en el infierno. Yo no dije que se meta en esa gracia, ¿verdad? No dije nada de eso. Pero quizás usted está pensando eso. No, yo no estoy pensando eso. Tenemos que pasar al otro lado por fe. ¿Cuál es la situación presente tuya? ¿En qué situación tú estás ahora? ¿Cuál es el paso que tienes que estar para pasar al otro lado? Tú tienes que pensar. Es una decisión que tienes que tomar. Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. ¿Y saben lo que significa eso? Un cambio de decisión. Todos nosotros tenemos que tomar decisiones en la vida. Tenemos opción número 1, opción número 2, opción número 3. ¿Cuál es la decisión que tú tienes que tomar? Con la pastora estamos orando todo el tiempo y pensando, Señor, ¿cuál es la decisión que tenemos que tomar? ¿Cuál es la decisión que, en todas las áreas de nuestra vida? ¿Cuál es la decisión? Escucha una cosa, porque esto es importante. Ay, no, pastor, pero yo me quedo en California porque acá están mis hijos. ¿Esa es la decisión? Ay, no, pastor, pero yo me quedo en California porque yo tengo mi trabajo. ¿Esa es la decisión? La Biblia dice que tenemos que pasar al otro lado. ¿Cuál es pasar al otro lado? Para mí eso me habla mucho. Si voy a hablar en el contexto familiar, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Dios puso al hombre y a la mujer, no puso al hombre y a la mujer y a los hijos y a los suegros y a los tíos y a los sobrinos. No, Dios puso al hombre y a la mujer. Los hijos están de paso. Escucha lo que te estoy diciendo. ¿Cuál es la decisión que uno tiene que tomar? Ah, pero yo tengo que pensar, si mis hijos no vienen conmigo, yo no me muevo. Ah, ¿sí? Así es la cosa. O sea que significa un cambio de decisión en un momento de peligro. Esto que está pasando hoy en día es un momento peligroso. Esto no es una pandemia normal. Esto no es un virus normal. Estamos pasando un momento peligroso. Mire, si usted mira en todo el mundo, hay ciertos lugares que el virus no ha entrado. No le está haciendo a nada el virus. Se ven los lugares más peligrosos. Ahora Nueva York, otra vez ha surgido lo de Nueva York. Ahora otra vez España, dentro de poco Italia. Otra vez en la India, en la China. Otro virus nuevo. Pero hay lugares donde no hay virus. Ahora, ¿cuál es la decisión? ¿Me quedo acá y me muero? ¿O me voy a otro lugar? Hay muchas maneras de tomar decisiones. Hay muchas maneras de pensar cuál es la decisión que yo tengo que tomar. Pero lo más importante es dejar la religión y pasar al otro lado. La fe es lo que mueve. La fe en Jesús es lo que mueve. Mira, si tú te vas a tu país y estás con Jesús, es mejor que estar acá sin Jesús. ¿O no? ¿Verdad que sí? Sin embargo, nosotros pensamos, no, yo no me voy a ir de este lugar. Y yo quiero decirle que el único que rompe las cadenas, entonces, ¿quién es? Es Jesús. Acá está la historia de esta persona. No lo quiero repetir otra vez. Muchas veces dice había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Mire cómo estaba este hombre. Ahora, esto era en Gadara. Vamos a decir, Gadara es California. Acá encontramos a este hombre, en California.
Gadara se encontraba a 3 millas del mar de Galilea, pero vamos a decir, acá está el mar de Galilea. Vamos a espiritualizar las cosas. Había un endemoniado, y es un ejemplo extremo de lo que las fuerzas satánicas pueden hacer. Acá Jesús pone el ejemplo extremo, un endemoniado. El cuadro que Marcos nos describe a nosotros, es algo aterrador, nos asusta, porque era un hombre completamente descontrolado, era como un animal salvaje, que no lo podía dominar nadie, se lastimaba su cuerpo, y nadie tenía fuerzas para dominarle, y a pesar de que había intentado atarle, dice la Escritura, seguía siendo una amenaza para la seguridad de la gente de la comarca. O sea, las personas endemoniadas es una amenaza. Miren si no tenemos personas endemoniadas. El otro día ese que con un revólver le tiró un tiro al lado y mató a una persona que estaba caminando. O todo lo que vemos en la televisión, esa gente loca que sale de golpe. ¿Qué cree que es eso? ¿Qué cree que es? ¿Que es una actitud de rebeldía? No, son demonios que controlan a la persona. El diablo había dado un poder sobrehumano o sobrenatural hacia ese hombre. Ese hombre tenía un poder sobrenatural, tenía fuerza. O sea que el endemoniado dice que rompía los grilletes como si fueran de cordón, de algodón, los rompía. Yo no sé si tú, Saúl, tienes esa fuerza de romper cadenas. ¿Verdad que no? Bueno, se necesita estar endemoniado para eso. Gracias por no estarlo. O sea que los seres espirituales pueden impartir a las personas poderes asombrosos, pero al final esos poderes resultan destructivos. Resultan destructivos. Tal vez en un esfuerzo por librarse, dice la persona, decía ahí en la Biblia, de su tormento interior, ese hombre se golpeaba. Él quería salir de esa situación, como yo dije antes. Yo quiero salir de esa situación, pero no puedo. Yo quiero dejar la droga, pero no puedo. Yo quiero dejar el alcohol, pero no puedo. Yo quiero dejar la pornografía, pero no puedo. Pero no puedo. No puedo. Y estaba tan emocionalmente turbado, porque esas personas están turbadas al estar endemoniadas. ¿Y sabe lo que tenía este hombre? Tenía ganas de matarse, ganas de suicidarse. Ahora en el puente en San Francisco, el Golden State, le pusieron una barda bien alta, alambrada, de reja, porque es el lugar que más suicidio había en San Francisco. Ahora le pusieron eso y la gente ahora no puede tirarse al mar. O sea que Satanás siempre obra, ¿para qué? Para la autodestrucción de la persona. Él vino a hurtar, robar y destruir. Él te quiere destruir. Esa es la obra de Satanás, de destruirte. Y cuando el endemoniado llegó delante de la presencia de Jesús, las cosas cambiaron, porque Jesús estaba ahí. Te conjuro, dijo el endemoniado, te conjuro por Dios que no me atormentes. Mire lo que le va a decir a Jesús. Y los hombres de esa región, de Gadara, tenían miedo del endemoniado, pero el endemoniado le tenía más miedo a Jesús. Mire usted, apenas lo ve a Jesús, le tiene temor. O sea que los poderes de la tiniebla resultan invencibles. Y le dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? O sea que el endemoniado gadareno estaba enterado tanto del nombre humano de Jesús como de su deidad. Sabía que él era Dios. Sabía que Jesús era Dios. Y aunque este era, al parecer, su primer encuentro era con Cristo. Ahí estaba el endemoniado. Se le había presentado Jesús. O sea que el endemoniado reconoció inmediatamente esa majestad de Jesús. Y tuvo temor. La pregunta clave de Jesús, ¿cómo te llamas? Esto es clave. ¿Cómo te llamas? Porque recuerde, yo dije la semana pasada, en la gran mayoría de las personas que son almáticas y que viven por emociones, hay dos personalidades. Las personas reaccionan de dos maneras diferentes. Yo esto lo digo en broma, pero lo digo en serio, en broma. Es como la esposa de uno, ¿verdad? No la que tengo acá, la esposa en general. ¿Verdad que un día te grita y otro día te da un besito y te ama, y otro día te grita y otro día... Bueno, son alteraciones emocionales que tienen las mujeres. Todas las mujeres pasan por eso. Son hormonas, son problemas emocionales. ¿Verdad que sí? Usted se ríe, pero... Entonces, cuando pasa eso uno le dice, yo quiero hablar, voy a usar el ejemplo nuestro, discúlpame, yo quiero hablar con Elena.
quiero hablar con Elena, la que fue hecha a la imagen de Dios, no con la que está hablando ahora. Entonces uno mismo quiere hablar con esa doble personalidad. Porque así, la Biblia dice, airaos pero no pequéis. Uno se puede airar, pero enojarse no. Y cuando uno se enoja es la otra personalidad que está saliendo. ¿Me está entendiendo o se está enojando conmigo? No se enoje conmigo. Así que todos nosotros tenemos un pequeño demonio adentro. Dígale al que está el tuyo, ¿cómo se llama el tuyo? ¿Cómo te llamas?, le dijo Jesús. ¿Cómo te llamas? Legión me llamo. Porque somos muchos. O sea, no trabajan solo los demonios. Mira el que está al lado suyo. ¿Cuántos tienes? Dile. Dile al que está al lado tuyo. ¿Cuántos tienes? Ahora, ¿por qué razón le preguntó Jesús su nombre? Jesús quería en ese momento, y lo voy a explicar, Jesús quería en ese momento descubrir su estado espiritual. Y el endemoniado le dijo, legión, mire, por la boca muere el pez. Y el mismo él se confesó, dijo, legión, somos muchos. Y tal vez quería poner en evidencia ante los discípulos que no se enfrentaban ante un solo demonio, sino que eran muchos. Y cuando Jesús reprende a los demonios, dice que eran como 2000. Estos salen del hombre, se meten en el hato de cerdos y caen al mar y se ahogan. ¿Quiénes son los que se ahogan? Se ahogan los cerdos. ¿Pero qué había dentro de los cerdos? Demonios. Yo no le estoy pidiendo que usted vaya a su casa y todos los que están ahí los eche para afuera, ¿verdad? No. O sea, Jesús envía a su casa al que había estado endemoniado, porque lo libera, para que le cuente a su familia lo sucedido. Porque cuando una persona es liberada, da buen testimonio. Cuando una persona, escucho lo que digo porque esto es delicado, cuando una persona es completamente liberada, tiene dominio propio. Cuando una persona está completamente liberada, tiene paz en su corazón. Cuando una persona está completamente liberada, cree en el Señor Jesús. Cree en todo lo que Jesús dice. Y trata de autocontrolarse. Y no le da lugar a ese segundo yo. Al segundo yo. Porque es fácil. Ah, pero pastor, pero usted me está diciendo que esta persona es cristiana y tiene doble personalidad. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Satanás y Dios? Con Job. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Satanás? ¿Me lo dejas probar? Sí, pruébalo, te lo pongo en tus manos, pero no le toques su cuerpo. La muerte no, pero te lo dejo para que lo pruebes. Escuche, a veces parece que Dios con Satanás hacen arreglos. Vamos a probar a Pablo, al pastor Pablo, a ver si reacciona. A ver si reacciona, si tiene esa doble personalidad y si reacciona en la carne. Porque una cosa es reaccionar en la carne y otra cosa es darle lugar a demonios o a espíritus. O sea, Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, porque de este lado hay peligro. De este lado hay endemoniados. De este lado hay personas que no conocen a Jesús. De este lado hay personas que no quieren ser libres. De este lado hay muchos cristianos que van a las iglesias, pero son falsos, son hipócritas. Pasemos al otro lado. Tomemos una decisión. Pasemos al otro lado. Nosotros como cuerpo de Cristo, aunque somos, no voy a decir el número, pero los que somos aquí, tenemos que tomar una decisión. O pasamos al otro lado o nos quedamos de este lado. Nos quedamos de este lado. Y ahora viene el invierno. ¿Qué hacemos ahora que viene el invierno? ¿Qué hacemos ahora si el domingo que viene llueve? Usted dirá, pastor, yo me quedo en mi casa. Ah, ¿sí? Eso no dice Jesús. Jesús dice, tomemos una decisión. Pasemos al otro lado. ¿Qué tenemos que hacer como cuerpo? ¿Qué tenemos que hacer ahora como cuerpo? Tomar una decisión. O usted se quiere quedar en su casa el domingo que viene. O usted se quiere quedar en su casa el último domingo de octubre cuando venga la lluvia y el frío. Tenemos que tomar una decisión. Usted también es uno de los discípulos, o está esperando que llamar a Jesús y decirle, Jesús, ven a liberar a estos tienen demonios, y llame a Jesús y usted se queda en su casa. Tenemos que juntos tomar una decisión, y la decisión es seria. La decisión es seria. ¿Qué vamos a hacer si el Almanzor Solcor no abre las puertas? ¿Dónde vamos a ir? Acá va a ser frío, acá va a llover. ¿Qué hacemos? Ah, pero
No, pastor, pero Dios tiene todo en control. Así, a mí no me gusta esa clase de religiosidad. Algo tenemos que hacer. ¿Y usted está esperando que yo lo haga? ¿Que nosotros lo hagamos? No, lo tenemos que hacer. Tenemos que pasar al otro lado. Tenemos que pasar al otro lado. Tenemos que tomar una decisión. Porque de este lado hay peligro. Acá hay peligro. No, estamos en un buen lugar, pero ya el verano se va. Ya es tiempo de tomar una decisión. Eso significa dejar atrás el pasado. Pasar al otro lado. O si quieres, dejar atrás el pecado. Como quieras, llámalo. La palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Jesús envía a la casa, a su casa al endemoniado, libre. Cada vez que usted se va de acá, usted se va libre. Pero va a estar, escuche, va a estar 6 días propensos a que el demonio lo ataque de nuevo. Y está esperando el domingo que viene. Y si el domingo que viene llueve, no hacemos nada. Así que donde tú estás, voy a pedirte al hermano Saúl que venga y me ayude. Voy a pedir que cierres tus ojos ahora. Que cierres tus ojos. Y yo sé que esta es una situación personal que quizás cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión. Pasar al otro lado. Pasar al otro lado. Acá, miren, vino Laura y Laura ya en Luciana destrozó todo. Y se quedaron en Luciana, nadie se movió. Y ahora les llegó el segundo. En menos de un mes, en menos de otra semana, les llegó el segundo. Ah, pero acaba de venir un terremoto, pero vino uno de 4 puntos y algo. Y ahora viene uno de 5, y después viene uno de 7, y después viene uno de 9. Estas son decisiones personales que tenemos que tomar. Pero también son decisiones a nivel del cuerpo de Cristo. A nivel del cuerpo de Cristo. Aleluya. Es una decisión que hay que tomar, hay que pensar y hay que orar. Ayunar, claro. Orar, sí. Pero hay que tomar una decisión. Hay que pasar para el otro lado. Cuando el diablo dice no, Jesús dice sí. Yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré, dice. Cuando Jesús entra a tu corazón, Él cambia todo. Él cambia todo. Es mi oración, y yo creo que es la oración de la pastora, que todos nosotros podamos pasar para el otro lado. Que sea una decisión del Espíritu Santo. Que tomemos una decisión sabia. Nosotros no seguimos al hombre. Usted no sigue a los pastores preciosos. Usted sigue al Señor. Y como grupo tenemos que seguir al Señor. Y donde el Señor abra las puertas,